Bueno, vamos a analizar la toma de protesta del nuevo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pero sobre todo este fenómeno López Obradorista. Y vamos a hablar con el cónsul de México en Indianápolis, quien está aquí con nosotros. Él es internacionalista y, por supuesto, toda una autoridad para hablar sobre este y otros temas, incluyendo el Tratado Comercial de Libre Comercio, el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, que acaban de firmar las tres naciones, que hace falta que se apruebe en los congresos de los tres países. Pero vamos a hablar con él también sobre eso y sobre el proceso de qué tan difícil es hacerse residente, ciudadano en México o pedir asilo o refugio. Vamos a hablar con él sobre eso. Así es que me da gusto recibir aquí en el estudio a el cónsul titular de México en Indianápolis, Luis Franco. Cónsul, muchísimas gracias por tomarse tiempo para gracias por la oportunidad. nosotros. Nuevamente, es un placer estar aquí. Vamos a empezar con la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador. Obviamente ocurrió ya la semana pasada, pero todavía nos llama la atención este fenómeno muy interesante, el fenómeno López Obradorista. Están las esperanzas muy en alto de muchos mexicanos. Hay un nuevo régimen, lo dijo él, no solamente un nuevo presidente, pero un nuevo régimen. ¿Qué esperamos de este presidente? Especialmente los que vivimos acá de este lado y ustedes como cónsules, como consulados. Bueno, pues definitivamente es un fenómeno social, así el que está ocurriendo. Estamos ante la toma de posesión de un líder social que durante muchísimos años ha venido cuestionando la desigualdad, la enorme pobreza y en años más recientes pues, los niveles de corrupción que se percibían en la sociedad mexicana. Nos encontramos sin lugar a dudas frente a un cambio de régimen, dirían algunos, ante un paradigma de carácter político. La toma de posesión muestra un discurso muy directo, muy claro, una crítica a lo que ha pasado con anteriores regímenes de gobierno y en este sentido el mensaje habla de una serie de cambios y transformaciones que incluye la reducción de los salarios a los altos funcionarios, pasando por una reconfiguración de la administración pública federal, desaparición de algunas subsecretarías, fusión o generación de unas nuevas oficinas, por ejemplo, de Procuración de Justicia. Y en el fondo, pues es un mensaje esperanzador. Nosotros, desde el punto de vista de la labor diplomática que tenemos que ejercer en el extranjero, siempre hemos sido institucionales, de tal manera que, bueno, lo que nosotros esperamos del discurso es que poco a poco nos vayan aterrizando las instrucciones correspondientes para una serie de anuncios que se hizo, sobre todo en el ámbito del desarrollo del país y en el ámbito de la política exterior, que definitivamente, pues, de manera general, bueno, se oye muy bien, pero creo que estoy consciente que el gran reto que está asumiendo él y su gabinete tendrán que hacer una labor minuciosa en donde se vayan planteando los cómo a toda esa cantidad de pronunciamientos que hizo alrededor del desarrollo del sureste mexicano, alrededor de la migración y una propuesta para enfrentar el problema de la migración de una manera coordinada, regional, etcétera, etcétera. Vimos que está tratando de acercarse ya al gobierno de los Estados Unidos al invitar a Mike Pence, bueno, al estar presidente Mike Pence y la hija de presidente Trump en la toma de posesión. Pero el gran reto de él es la migración. ¿Cómo esperamos que él vaya a resolver un asunto que desde décadas ha venido ocurriendo entre México y los Estados Unidos? La salida de los mexicanos, porque no hay oportunidades, porque no tienen oportunidades de empleo, ¿no? Ahí. Bueno, yo creo que aquí, primero que nada, hay que señalar lo que México ha venido, el gobierno de México ha venido diciendo reiteradamente desde hace muchísimo tiempo. El fenómeno de la migración
tiene que ser atendido con un principio de corresponsabilidad entre los países de origen, tránsito y destino de la migración. De otra manera, no es posible que en forma unilateral un país pueda atender, o a nivel bilateral inclusive, fenómenos tan complejos como la libertad de tránsito de las personas. Y en este sentido, la parte novedosa de la propuesta que hasta ahora ha dado a conocer tiene que ver con la búsqueda de mecanismos de cooperación con los Estados Unidos particularmente, que es la etapa crítica que estamos viviendo en esta crisis que algunos consideran una crisis humanitaria en la frontera México-Estados Unidos, y que no es más que el reflejo de lo que está pasando en otras partes del mundo, en otras fronteras en Europa, en otras fronteras en Sudamérica, y la búsqueda de mecanismos que también incorporen a los organismos internacionales. Bueno, ¿qué es lo que propone? La puesta en marcha de un mini plan Marshall. ¿Qué significa esto cuando hablamos de un mini plan Marshall? Recordaremos que al término de la Segunda Guerra Mundial, las potencias ganadoras, y básicamente bajo el liderazgo de los Estados Unidos, deciden reconstruir aquellos países en Europa que habían quedado devastados, prácticamente destruidos, después de un conflicto tan violento y que causó tantas muertes. El Plan Marshall no es otra cosa más que la asignación de fondos con muy bajos intereses que permiten que los países tengan mecanismos con sus propias decisiones, con sus propias burocracias, de ver aquellos proyectos que le van a dar viabilidad nuevamente para enfrentar los retos de su desarrollo. Ese es el Plan Marshall original, y en el cual intervinieron organismos internacionales que contribuyeron al financiamiento de grandes proyectos que lograron que Europa se recuperara de una manera asombrosa, precisamente porque tenían lo que hoy decimos créditos blandos. ¿Pero creo que esto va a funcionar en el México? caso del mini plan Marshall, para enfrentar lo que es la problemática de un fenómeno, vamos a llamarle subregional, porque parte básicamente en este momento de Centroamérica hacia los Estados Unidos. Abarca una serie de países que en esta propuesta los Estados Unidos, Canadá, algunos otros países amigos de México estarán junto con organizaciones de Naciones Unidas, la CEPAL, por ejemplo, la Comisión Económica para América Latina, y otros organismos, planteando un programa de desarrollo regional en Centroamérica y en el sureste mexicano. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que están hablando este gobierno de atender el problema de la migración de raíz. Los problemas se ocasionan porque no hay condiciones de desarrollo para estas poblaciones en sus lugares de orígenes. No tienen empleo ni la capacidad de solventar una vida familiar si no hay desarrollo. Esperemos que cumpla todas las promesas, y obviamente si le va bien a él, le va bien al país. Bueno, vamos a hacer una pausa, cónsul, y vamos a regresar hablando con el cónsul Luis Franco sobre otros temas. Así es que no se vaya, regresamos aquí en Programa Contexto.